Los 9 dones del Espíritu, estamos en la séptima y última parte del tercero, que es el don y sentido espiritual de la fe. El reinado del Mesías activa este sentido. Tenemos que tener en cuenta que este reinado no es solamente el tiempo venidero, sino que también es este tiempo en donde el Mesías está reinando en los corazones de aquellos que lo han aceptado. Isaías 11, 3 al 5 dice: Su deleite será temer al Señor, no juzgará según las apariencias, ni dictará sentencias según los rumores. La tercera afirmación es: ni dictará sentencias según los rumores. El Mesías determina lo que se hará en el reino. Esta es la sentencia, que es lo que va a ocurrir. Rumores, bueno, creo que todos entendemos lo que son rumores. Está claro que el rumor, lo que dicen, que dijeron, lo que la gente dice, eso es cuando las personas dicen, bueno, la gente está diciendo, o los mismos periodistas dicen, el pueblo dice, la gente dice, no, no dice, es el rumor, el invento que ustedes hicieron, falso, a veces con un poco de verdad, pero obviamente, rumor, todo lo que llamemos rumor, es algo completamente diferente a conocer los planes del Padre, no es lo mismo. El rumor se supone que es la voz del pueblo y ya tenemos suficiente experiencia como para saber que eso difícilmente ocurra, pero en todo caso, aun si lo fuera, no es conocer los planes del Padre y la verdadera realidad, la realidad espiritual. Creer en un rumor es poner fe en las palabras que trae el viento. El viento, y vale bien la expresión, porque acá tenemos un viento que no es justamente el viento del espíritu. La palabra espíritu se asocia con viento, pero bueno, sí, hay un Espíritu Santo y hay otro espíritu, otro viento que no es santo. Muy diferente entonces es escuchar estas palabras que trae el viento, otro viento que no es el espíritu, muy diferente a creer en los planes determinados por Dios, lo que Dios está mostrando. Una comunidad que vive en concordia por el espíritu activa el sentido. Isaías 11, 6 al 8. El lobo convivirá con el cordero, el leopardo se acostará junto al cabrito, el becerro, el león y el animal engordado andarán juntos. Esto es el resultado del reinado del Mesías, una vida en paz y armonía entre los que la sociedad cataloga como víctima y victimario o el poderoso y el débil, ¿no? Aquí tenemos un concepto muy interesante. Creo que esto ha sido escrito muy bien pensando en toda la prevalencia del socialismo, progresismo de nuestros últimos tiempos, en donde el poderoso es malo y el débil es bueno porque es débil, y el poderoso es malo porque es poderoso. Y no es tan fácil la ecuación, y no es que quiero justificar a unos o a otros, pero en todo caso, en el reinado del Mesías sí hay gente que va a tener la capacidad de generar riquezas, que va a prosperar, gente que no va a prosperar tanto o no va a generar tantas riquezas. El asunto es que esa relación que en nuestro estado actual implica casi necesariamente una opresión o una injusticia, que muchas veces no es porque las personas quieran, sino porque ya está establecido de alguna manera así. Bueno, no va a ocurrir, no ocurre en el reino, en la comunidad nueva que se construye a partir del reinado de Cristo. Andarán juntos. Andar es transitar un camino. Esto implica proyectos, planes, propósitos. De nuevo, un camino y su relación con la fe. Transitamos un camino porque estamos viendo los planos y los planes de Dios. Fe en compañía, en la comunidad, en la sociedad, donde es seguro compartir los sueños de fe con otros. Es decir, yo puedo ir hacia el poderoso de esta comunidad de fe, el que tiene recursos, dinero, capacidad, y compartir mi sueño porque sé que ese sueño no va a ser
robado, plagiado, sino que lo puedo desarrollar. El plan que Dios me entregó a mí, que no tengo los recursos, puedo ir al otro que sí tiene los recursos, porque el otro no me los va a quitar. Digo, y esto vale tanto para lo económico como para lo social, lo espiritual, etc. En realidad lo vemos a distintos planos, no solamente en lo económico, se recrea en tantos ámbitos distintos, qué sé yo, proyectos, por ejemplo, que son robados en las universidades, que son tomados o plagiados en las iglesias por alguien que tiene una posición de autoridad sobre otro, o sea, se recrea en todos los ámbitos. La vida en la comunidad santa activa el sentido. Hechos 2, 44, 47. Y todos los que habían creído, con esto empieza y luego menciona 9 características, y concluye, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es decir, toda la comunidad poseía estas 9 características, y como consecuencia la gente se añadía a la iglesia. No es que debían esforzarse con tremendos programas evangelísticos o estrategias de alcance. En realidad, digamos que era muy poco lo que tenían que hacer en ese sentido, porque el Espíritu mismo lo hacía. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo, vendían sus propiedades y posesiones. Esta es la tercera afirmación, digamos la tercera acción, el tercer verbo que tenemos aquí. Justamente estos bienes son los que se han planificado con mucho tiempo, propiedades, posesiones, o es una herencia o es algo que uno ha ahorrado y se ha esforzado durante tiempo para comprarlo. Sirve de base para planificar el futuro propio. Uno planifica el futuro suyo, de sus hijos, de su familia, muchas veces en base a las propiedades que tiene o que no tiene. Y cuando eso se pierde, digamos, es como que se cae todo un andamiaje del futuro. O sea que acá tenemos algo muy tremendo, porque en vista de algo mayor, ellos eran capaces de sacrificar lo que humanamente implicaba tener unos planes seguros, o más cómodos por lo menos, para el futuro. No es lógico deshacerse de esto para ayudar a un necesitado, a menos que se vea un plan mucho mayor. De hecho, ellos estaban viendo planes mucho mayores, sería un poco largo de contar aquí. Ellos sabían perfectamente que el estado actual de relativa paz y relativa tolerancia que tenían no iba a durar, que las posesiones que ellos tenían en realidad tampoco las iban a poder disfrutar mucho. Jesús ya le había dicho que Jerusalén iba a ser destruida, esto pasó 40 años después, pero pocos años después se desató una persecución sobre la iglesia. Entonces, ellos estaban viendo a futuro por las palabras proféticas que esas posesiones y probablemente no fueran a suplir ese futuro que ellos pensaban tener allí, porque allí en ese territorio no iba a haber futuro. Ya sabían que el futuro no estaba ahí. Es más, incluso ellos tampoco podían tener la seguridad de que fueran a vivir tanto tiempo, en vista de la persecución que estaba latente, pero ahí, a la puerta. Entonces ellos estaban viendo un plan mucho mayor y haciendo justamente tesoros en los cielos por un plan mucho mayor. 1 Corintios 7, 29, 31. Hermanos, lo que quiero decir es esto: nos queda poco tiempo. Por lo tanto, los casados deben vivir como si no lo estuvieran, los que están de luto deben portarse como si estuvieran de fiesta, y los que están de fiesta deben portarse como si estuvieran de luto. Los que compran deben vivir como si nada fuera suyo, y los que están usando este mundo deben vivir como si no estuvieran sacando provecho de él, porque este mundo que vemos ha de terminar. Entonces, justamente este pasaje que decía Pablo, no es un pasaje, digamos, que se pueda aplicar en todos los tiempos de la historia de la humanidad. En un sentido, la vida del cristiano es así. Digamos que
deberíamos considerar que esto es lo normal y que a veces ocurren tiempos anormales en los cuales tenemos periodos amplios de paz. Obviamente el tiempo que estamos viviendo ahora no es este pasaje aplica perfectamente para este tiempo y aplicaba perfectamente para el tiempo que ellos estaban viviendo. Todavía estaban en un tiempo de paz, relativa tolerancia, tanto para los gentiles como para los judíos, pero sabían que eso en realidad se iba a terminar y que iba a venir un tiempo de persecución. Eso es algo que claramente solo puede verse por fe. Estos no son los planes agradables, o sea, que el Señor nos muestre y nos diga, bueno muchachos, miren, de acá a tantos años viene un tiempo de terrible persecución sobre todos ustedes, no es el mejor de los planes, no es el plan que yo quisiera ver, pero bueno, son los planes de Dios y tenemos que saberlo, esto va a pasar, por lo tanto nos preparamos para esto. El sentido espiritual activado de la fe transforma la naturaleza. Esto lo vemos en Isaías 35, 5 al 7, como la realidad natural es cambiada. Entonces, dice, se abrirán los ojos de los ciegos, lo mismo que los oídos de los sordos. Entonces los cojos saltarán como ciervos. ¿Quién es el cojo? El cojo es el que va lento en el camino. Puede caminar, pero con dificultad, porque espiritualmente hablando no tiene la fe suficiente como para correr por el camino, no está viendo adecuadamente el camino como para correr por libertad. ¿Cuándo podemos correr? Bueno, obviamente tenemos que tener la fuerza física para hacerlo, pero además de eso tenemos que poder ver claramente el camino para correr por él. Supongamos que estamos en medio de la niebla, de noche, no vemos el camino, no podemos correr, sería tonto hacerlo. Pero cuando vemos claramente el camino, un día, pleno sol, despejado, entonces podemos correr porque de hecho vamos a esquivar los pozos o los obstáculos con dificultad. Entonces, la obra del Mesías, además de transformar realmente la naturaleza, nos lleva a ver con tanta claridad que no vamos a temer andar a toda velocidad por fe, en un camino que para otro a lo mejor puede ser una cosa totalmente oscura, nebulosa, peligrosa, pero que nosotros por Cristo podemos ver con toda claridad. El sentido de la fe desarrollado en el camino de los justos hacia su propósito. Isaías 35, 8, 10. Y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. No pasará por allí ningún impuro. La tercera afirmación. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Por la fe vemos sus propósitos y nos purificamos para alcanzarlo. Tenemos la esperanza en esos propósitos, la esperanza puesta allí. La seguridad que tenemos es que este camino es tan diferente y extraño que solamente los justos pueden transitarlo. Es tan único que no es un camino para nadie que realmente no ame al Señor, que sea impuro, que no esté siendo purificado por el Mesías. Los fieles son protegidos y esto tiene que ver con todos los sentidos. Salmo 91, 3 al 6. El Señor te librará de las trampas del cazador, te librará de la peste destructora. El Señor te cubrirá con sus plumas. Por la fe somos protegidos por Dios. Dios nos cubre, como la gallina a los pollitos, ¿no? Para que no veamos los planes incorrectos, ni a su vez seamos vistos por los planificadores del enemigo. Hebreos 11, 33, 34. Que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas. Estos sentidos, el tercer sentido de la fe, no confundir, aquí cuando Hebreos 11 habla de la fe, no está hablando del mismo tipo de fe del que estamos hablando nosotros ahora, ¿no? Sino que es la fe básica para creer en el mundo espiritual y empezar a ver todo el mundo espiritual. La fe como puerta de entrada al reino.
dentro de esta fe amplia, el sentido de la fe es, bueno, justamente lo que hemos estado desarrollando en todos estos videos, que permite específicamente alcanzar las promesas. Vemos los planes para alcanzar esas promesas. Esas promesas son proyectos celestiales. Esas promesas son necesarias no para vivir bien, para disfrutar de la vida en esta tierra. No es ese el objetivo, sino que en realidad son las promesas para que podamos llevar adelante los proyectos celestiales, los planes de Dios. Abraham fue bendecido, prosperado, no para que Abraham lo disfrutara así. Bueno, por supuesto, Dios amó a Abraham en esta tierra y él quería darle bienes, pero era necesario que así fuera para que él pudiera cumplir el propósito con Isaac y luego con Jacob y con los que seguían, y aún con los otros hijos que tuvo. Aunque, digamos, haya habido un propósito secundario, a veces incluso de juicio para Israel, aún con los otros hijos, él debía ser prosperado por eso. Job debía ser prosperado porque Dios tenía que demostrar que Job era justo. Sí, es cierto, Dios lo afligió sobremanera, porque había un propósito superior. Pero Dios tenía que dar testimonio de que Job no estaba equivocado, de que a pesar de que Dios trató con Job, él era justo. Entonces él cumplió esa promesa y esa bendición. Hay muchas promesas para nosotros. A lo mejor no son todas las que nosotros queremos, y a lo mejor hay promesas que ni pensamos y que Dios tiene y esperando para darnos. Tenemos que entenderlas y tomarlas porque son para sus propósitos. Todo lo que hemos visto entonces, caminamos hacia esos propósitos. Alcanzamos las promesas porque tenemos los planes y los planos de Dios para llegar a ellas. Esta relación entre la fe y las promesas, bueno, es muy conocida, mucho se habla, es bidireccional. Tanto la fe se requiere para que se cumplan las promesas, como en realidad la promesa activa la fe. Para ser más precisos, primero hay una promesa, porque el punto de partida no empieza con mi fe. A ver, el punto de partida no soy yo, el punto de partida es Dios. No soy yo el que se esfuerza, es Dios quien primero me va a buscar. Es Dios quien primero me da una palabra, quien primero me da una promesa, y luego yo puedo, o no, responder con fe. Pero en realidad hay un ida y vuelta, sin duda, pero el inicio de esta ida y vuelta empieza con la promesa. Cuando yo respondo con fe, Dios puede ir soltando más y ampliando esta promesa en la medida que yo siga respondiendo con fe. Y así terminamos con este tercero de los sentidos, dones espirituales, que es el don de fe, sentido espiritual de la fe. Y hemos visto cómo Dios pone el mundo espiritual al alcance de todos sus hijos, activando los 9 sentidos espirituales específicos que Él nos ha dado.